Rafael Barajas, el Fisgón, charlón exclusiva con asclick.com. Porque un fisgón no es solamente un metiche, un curioso impertinente. Un fisgón en español antiguo es el que se burla de los demás. Una ciudadanía activa como factor de cambio para transformar el mundo. Eso nos dijo Rafael Barajas, el Fisgón. Se nos olvida que los grandes cambios en la historia se dan cuando los pueblos se organizan, se unifican y cuando velan por sus intereses. México con una verdadera opción de cambio. Conozca cuál, aquí en asclick.com. Yo estoy convencido de que López Obrador presenta un proyecto que es distinto. A mucha gente puede no gustarle, puede que a mí no me encante. Hola, ¿qué tal amigos de asclick.com? Estamos con un hombre que le ha dado a través del género de la caricatura, a través del humor, de la parodia, ¿por qué no también el humor negro? Una forma de plasmar a México. El señor Rafael Barajas, el Fisgón. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos, sobre todo, ¿cómo lo recibió Guadalajara? Bueno, Guadalajara siempre es maravillosa. Platíquenos un poquito, vamos a tomar el libro que nos está presentando, pero también un poquito del Fisgón. ¿Cuántos años de ser el Fisgón? Uy, ya, imagínate, empecé a los 21 años a publicar como el Fisgón y ya tengo 61, ya llevo 40 años en el oficio. Y antes de ser Fisgón fue el Cuentagotas. ¿Cuánto tiempo duró ese? Muy poquito, porque en realidad bueno, la historia es la siguiente. Me costaba mucho sacar una caricatura y la sacaba a cuentagotas, entonces decidí ponerme como apodo el de Cuentagotas. Pero eso ya fue hace mucho tiempo. Me siguen costando igual de trabajo los monos, eso también. ¿Y por qué llega el nombre del Fisgón a usted? La historia es la siguiente, yo trabajaba en el periódico 1+1 y nos pidieron que hiciéramos un personaje de historietas. Como hacer un personaje de historietas es muy difícil, yo hice trampa y entonces me inventé un metiche, un curioso impertinente y le puse como apodo el Fisgón, lo bauticé como el Fisgón y entonces a mí me empezaron a decir el Fisgón. Y me di cuenta que era un buen apodo para un caricaturista y me lo quedé, porque un fisgón no es solamente un metiche, un curioso impertinente. Un fisgón en español antiguo es el que se burla de los demás. Entonces un metiche, un curioso impertinente que se burla de los demás, ese es un buen apodo para un caricaturista. La caricatura como un género de periodismo, ¿cómo está en México en este momento? Yo creo que está bien, yo creo que tenemos muy buenos exponentes. Sigue en activo, por ejemplo, Helio Flores, que yo creo que es uno de los mejores caricaturistas del mundo, es un dibujante extraordinario, y tenemos plantillas muy importantes de buenos dibujantes, de buenos editorialistas gráficos, Ángel Boligán, el Fer. El equipo de La Jornada es muy bueno, Helguera, al que acaban de darle la Catrina, José Hernández, Rocha, en fin, yo creo que el momento es bueno, ¿no? Y sobre todo, lo que está ocurriendo, que es muy interesante, es que con las nuevas plataformas estamos teniendo la posibilidad de experimentar en otras técnicas. Por ejemplo, estamos haciendo mucha caricatura en animación. Y la verdad es que tienen muchas visitas esos proyectos, ¿no? Y dentro del hacer el género periodístico, con los políticos, ¿cómo es dibujar un político? Creo que los políticos mexicanos tienen muchos rasgos muy caricaturescos. Mira, yo creo que en realidad el gran chiste, el gran gusto que tenemos los caricaturistas de hacer el trabajo es que nos la pasamos dibujando con agresividad a gente que nos cae mal, y es una forma muy sana de desahogar enojo, de desahogar tensiones, etcétera. No tenemos trato con los políticos, pero yo creo que al final de cuentas hacerle una caricatura, hacerle un chiste a una persona que nos trata mal es un acto de elemental justicia, y yo creo que por eso el género tiene éxito en nuestro país, ¿no? ¿Alguna vez lo escuchó usted en una conferencia decir que los políticos mexicanos ya tienen mitad caricatura? Claro. Hablaba de Felipe Calderón. Claro, no, ya bien, mira, yo estoy convencido de que muchos políticos mexicanos se esmeran en darnos materia prima de trabajo, ¿no? Y el sistema es tan sabio que ya hasta nos los entrega precaricaturizados. Calderón es un político precaricaturizado, imagínate, y no, la descripción no es mía, fue de
el entonces presidente de Acción Nacional, es chaparrito, pelón, de lentes, tiene todas las características, pero además, como va a ver al ejército y se pone una casaca que le queda particularmente grande, bueno, ya, el señor no solamente se precaricaturizó, el señor se caracterizó para que lo pudiéramos dibujar y se lo agradecemos profundamente, ¿no? Y de ahí va a una portada de un libro. Pues hemos hecho un montón, es decir, en tiempos de Felipe Calderón hicimos muchísimas caricaturas en las que lo retratábamos a él, digamos, con un uniforme militar sobredimensionado, ¿no? Y sale el libro de Felipe de Jesús. Felipe de Jesús el Pequeño, sí, en efecto, ahí una de esas imágenes sale en la portada, sí. Así es. Pues bien, y ahora nos trae un libro, manual urgente para construir otro mundo. ¿Es muy urgente crear un nuevo mundo? Yo creo que es imperativo. Yo creo que la humanidad está viviendo uno de los peores momentos de su historia. El actual modelo económico es un modelo que ha entrado a saco en las economías mundiales y ha provocado una cantidad de desastres brutales. Por ejemplo, ha devastado regiones enteras. Argentina fue durante prácticamente todo el siglo XX una de las 10 economías más importantes del mundo. Llegó el proyecto neoliberal y en unos cuantos años un porcentaje altísimo de la población argentina estaba en pobreza. Vamos a ver, por ejemplo, que hay incluso subcontinentes enteros que han sido saqueados, es el caso de la África subsahariana, y vamos a ver que ha habido países que han sido saqueados de manera absolutamente sistemática, pero ahí no acaba el problema. El saqueo incluso reviste nuevas formas, de modo que ya vienen por la plata mexicana y ni siquiera crean empleos aquí en México, se llevan en containers pedazos de montaña y los procesan en Canadá, de modo que la gente se queda con un suelo erosionado, con un suelo contaminado, porque con mucha frecuencia utilizan venenos para hacer sus procesos, y sin trabajo. Entonces, lo que ocurre es que la gente pues, emigra en busca de empleo. Y en las últimas décadas hemos tenido migraciones absolutamente históricas, o procesos migratorios históricos. Son migraciones tan importantes que incluso amenazan con cambiar a los países de llegada, lesionan a los países de salida, pero también cambian las lógicas de los países de llegada. Se calcula que en unos cuantos años Francia ya no va a ser una nación mayoritariamente católica, sino musulmana. En Estados Unidos se calcula que dentro de muy poco tiempo la mayoría ya no va a ser la mayoría blanca, sino una mayoría latina, y así, pues entonces está cambiando la faz de la tierra, pero eso no acaba ahí. Estamos viviendo un periodo, digamos, de saqueo de las naciones brutal, que implica, como te decía hace ratito, erosiones tremendas, y estamos incluso ante el cambio de paisaje y ante un cambio climático. Es decir, la idea esta que tiene Trump de que el cambio climático es un invento de los chinos, pues es un mal chiste, y es un mal chiste que además le han hecho pagar caro, porque él dijo eso y al poco tiempo le llegaron varios huracanazos de golpe, ¿no? Entonces, el cambio climático va en curso, la comunidad científica está muy alarmada por lo que está ocurriendo en el planeta y nosotros seguimos en lógicas, es decir, no nosotros, pero los que están manejando el modelo, los dueños del sistema, los dueños del planeta, siguen priorizando sus ganancias extraordinarias a corto plazo y para eso no se tientan el corazón en poner en riesgo el futuro de la humanidad. Está, como bien dice Naomi Klein, lo que está en juego es que el planeta mismo está a punto de dejar de ser un hábitat viable para la humanidad. Lo que estamos viviendo es muy grave. Y no estoy inventando nada. Nunca había habido tantas especies animales en vías de extinción. Nunca habíamos visto procesos de erosión tan brutales como los que estamos viendo ahora, y lo que es increíble es que estos señores, cuando se les presentan estos problemas, lo que hacen es que buscan la oportunidad de negocios. Por ejemplo, se sacan los científicos un dato que es alarmante, que es que temen el deshielo de Alaska. Y esto implica que va a subir el mar y que van a pasar toda una serie de cosas muy serias, etc. Y la reacción de los grandes empresarios neoliberales es, qué maravilla, porque entonces va a ser más fácil sacar los minerales de Alaska. Eso es una locura. Es decir,
el planeta va a quedar deshecho, es decir, la capa de ozono va a seguir creciendo, el agujero de ozono va a seguir creciendo, los suelos se van a seguir dañando, los mares se van a seguir intoxicando, etc. Pero no importa, porque ellos van a tener ganancias inmediatas extraordinarias al muy corto plazo. Y la brutalidad del modelo se revela con mucha claridad cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a lo que llegan a ser las economías delincuenciales. Yo creo que México está enfrentando una economía delincuencial. Lo que está ocurriendo aquí es realmente muy, muy grave. Desde hace tiempo que uno de los grandes ingresos del país ya no es el petróleo, bueno, el principal ingreso del país ya no es el petróleo, las remesas lo rebasan con mucho, pero además tenemos datos internacionales que nos hablan de que el gran ingreso de la nación es, desgraciadamente, el dinero que viene del crimen organizado, el dinero del narcotráfico. La empresa Kroll llegó a calcular que a este país llegaban arriba de 52 mil millones de dólares anuales por concepto del narcotráfico, lo cual es una barbaridad. Y el narcotráfico se ha convertido en uno de los principales empleadores de la nación. Y esto te habla de una deshumanización brutal. Obviamente hay un proceso aquí que tiene que ver, digamos, con una pérdida de valor de la vida. Es decir, la humanidad se desvaloriza constantemente y en cambio tienes objetos y mercancías que adquieren un valor increíble. El salario mínimo en México es de 81 pesos diarios y quieren subirlo a 90 como si fuera la gran cosa, es decir, 10 pesos más, obviamente, vamos, es un aumento porcentualmente considerable, pero 90 pesos no le da a un jefe de familia para mantener a su familia. Y en cambio, y tienes cosas como esta también, mandar matar a una persona en México en muchas regiones es muy barato. Entonces hay un proceso de desvalorización de la vida humana y un proceso de revaloración de las mercancías que es increíble. Entonces tú, por ejemplo, te encuentras con que un cuadro de Frida Kahlo puede costar 18 millones de dólares. ¿Cuántos muertos son esos? Van implícitos en ese cuadro. Entonces, sí, tu pregunta es si necesitamos un cambio urgente. Yo creo que sí lo necesitamos. Necesitamos, entre otras cosas, un cambio de valores, necesitamos un cambio de proyecto, necesitamos cambios de paradigmas, necesitamos regresar a la economía sobre bases legales para empezar, necesitamos revalorar lo que es la producción y quitarle el peso a la especulación que nos hace muchísimo daño. Y por supuesto, necesitamos que se haga política y que se gobierne para la gente, no para el dinero en bruto. Una de las bases de su libro habla de no ser una gente pasiva, sino ser activos y estar participando activamente. Por supuesto. Mira, yo estoy convencido de que todo esto ocurre, entre otras cosas, porque la gente está desmovilizada. Se nos olvida que los grandes cambios en la historia se dan cuando los pueblos se organizan, se unifican y cuando velan por sus intereses, cuando empiezan a pelear por los intereses de la colectividad. El cambio de valores que se ha dado en la era neoliberal es tan brutal que incluso hemos dejado de lado valores que creíamos inamovibles, como la solidaridad, la igualdad, la fraternidad, etcétera, y todo en aras de las lógicas de un extremo individualismo. Entonces, es curioso porque si revisamos la historia vamos a ver que las grandes aportaciones a la cultura, a la ciencia, etcétera, son en realidad aportaciones colectivas. Es decir, Einstein era genial, era brillante, pero él fue un científico en una escuela, que formó parte de una escuela muy grande de científicos, y lo mismo ocurre con los creadores del arte moderno, y lo mismo ocurre con los filósofos, etcétera. Es muy raro que se den sueltos, se suelen dar por escuelas. Y lo que enriquece todo esto es el debate colectivo, es, digamos, la noción de colectividad. Y mira, es curioso porque prácticamente el cambio de valores es tan radical que incluso nos han implantado como valores importantes cosas que realmente hacen daño. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. En prácticamente todas las religiones, la codicia es vista como un valor negativo, como una cosa negativa. Incluso en la religión católica es un pecado serio, ¿no?
En cambio, en la era neoliberal, la codicia se empezó a ver como una cosa útil y buena para el mercado y hasta se alienta. Y ya vemos lo que produce la codicia. Es decir, hay una suerte, estamos regidos por una suerte de dictadura de las cosas, por una suerte de dictadura de los objetos, que nos está haciendo mucho daño. Y estamos dejando de lado valores que son fundamentales y sí estamos poniendo en riesgo el futuro de la humanidad. Entonces, insisto, tú me preguntas si el cambio es necesario, yo creo que es urgente. Parte de estos fenómenos, usted los llama como ciclos revolucionarios. Así es. Y los ciclos son ciclos porque se repiten. Así es. ¿Qué de estos ciclos podemos evitar que se repitan en un futuro? ¿O cuáles ya se vivieron anteriormente y lo estamos volviendo a vivir? Mira, decía Winston Churchill que él es más eficaz adivinando el pasado que el futuro. Ya me pasa lo mismo, yo no te sé decir qué es lo que va a ocurrir en un futuro, pero sí te puedo decir que las lecciones del pasado impactan en el presente e impactan en el futuro. Entonces, lo que yo sí creo es que hay periodos en los que la gente se organiza y lucha por sus derechos. Y fíjate, es curioso porque estas luchas se dan alrededor básicamente de dos cosas, que son los recursos naturales y el trabajo. Y la gente se ha organizado alrededor de estas dos cosas durante mucho tiempo y esto ha dado lugar a movimientos cíclicos muy importantes. Los periodos en los que los pueblos han ganado terrenos sobre los recursos naturales y el trabajo son llamados por los historiadores ciclos de auge revolucionario. Y hay en la historia ciclos de auge revolucionario muy definidos. El ciclo de las revoluciones atlánticas, que empieza con la revolución de independencia de Estados Unidos, continúa con la revolución francesa, incluso la guerra de independencia de México forma parte de ese ciclo revolucionario. Luego hubo un ciclo contrarrevolucionario que es el de la restauración de la monarquía, en fin, son ciclos muy claros. Lo que estamos viviendo es un ciclo claramente contrarrevolucionario. Yo estoy convencido de que el monetarismo, la escuela de Chicago, el movimiento neoliberal es un proyecto que le sirve estrictamente a una élite muy, muy reducida. Y nunca habíamos visto una concentración de riqueza como la que estamos viviendo hoy. Bueno, en la Belle Époque ganaban muchísimo dinero y las tasas de ganancia eran altísimas, pero hoy en día se calcula que el 50% de la población gana menos que los hombres más ricos del mundo. Un puñado de hombres increíblemente ricos. Entonces, vamos, esta desigualdad no puede ser benéfica. Bueno, es benéfica para los hombres más ricos del mundo. Y claro, una de las cosas que ocurren es que ellos pueden hacer esto porque han logrado un control muy eficaz sobre la población. ¿Y en qué consiste ese control? Bueno, consiste en que pueden dictar la agenda de lo que se discute y de lo que se debate en el país, en las sociedades. Entonces, si nosotros vamos por toda América Latina, vamos a ver que siempre hay, en cada país hay un grupo mediático que es el que define lo que se discute y lo que se debate, y que tiene un poder enorme. Y vamos, llegan a ser tan poderosos que pueden derrocar a gobiernos. Es el caso de Dilma Rousseff en Brasil, ¿no? Es el caso también de la campaña negativa que se le hizo a Cristina Kirchner en Argentina, ¿no? Todo forma parte de esos procesos. Y aquí en México, por supuesto, que tenemos un consorcio mediático que define la agenda de la nación. ¿Y cómo enfrentarse a eso? Hablábamos de ser más agentes activos, estar presentes. Hoy se habla ya de un proceso electoral presidencial en el que va a haber presencia de candidatos ciudadanos. ¿Cómo hacer esta ciudadanía activa? Mira, yo creo que lo primero que tiene que pasar para que la ciudadanía se active es que la ciudadanía tiene que tomar conciencia de la gravedad de la situación. Y para eso tiene que informar, se tiene que enterar y tiene que tener datos y tiene que tener incluso una visión del mundo. Y claro, y esto de cara al proceso electoral de 2018 es importantísimo, porque yo sí creo que hay un hartazgo social y que ese hartazgo se refleja claramente en las encuestas. Y también creo que hay estrategias muy claras por parte del Estado y del Estado internacional, porque yo sí creo que existe
los capitales y los intereses que se mueven en México no son nada más mexicanos. Es decir, ya los intereses de las multinacionales aquí son muy grandes y pesan y cuentan en política mexicana. Entonces, yo sí creo que la ciudadanía tiene que informarse, tiene que ponerse a trabajar y tiene que ver, entre otras cosas, cuáles son las estrategias que está utilizando el Estado para detener el hartazgo o para detener el posible cambio que se puede dar por el hartazgo y por el enojo de la gente. Entonces, si tú revisas las estrategias, pues algunas de estas estrategias son muy claras. Por ejemplo, se habla, por ejemplo, de que ya hay candidatos ciudadanos. Sí, pero los candidatos ciudadanos, bueno, en primer lugar, va a ser muy difícil que consigan las 800 y tantos mil firmas que les están pidiendo. Es decir, los requisitos para que puedan entrar a trabajar son muy, muy complejos, ¿no? Pero además, yo creo que lo que está aquí en juego es en realidad un referéndum. Estamos ante una disyuntiva: o seguimos con el modelo o buscamos un cambio de modelo a nivel nacional por lo pronto. Y yo creo que necesitamos cambiar de modelo. Y es curioso porque prácticamente todos los grandes partidos, etcétera, están en la lógica de mantener el modelo neoliberal y de mantener las lógicas que nos tienen, digamos, realmente apabullados, que nos tienen destrozados. Entonces, yo creo que sí se necesita, bueno, esto no quiere decir que no haya alternativas, la hay. Yo estoy convencido de que López Obrador presenta un proyecto que es distinto. A mucha gente puede no gustarle, puede que a mí no me encante, pero es un proyecto distinto. Y yo creo que eso tiene que contar para algo en el 2018. Hablando del proyecto de nación que representa López Obrador, los modelos que presentan los diferentes partidos son muy drásticos, ¿no? Vemos la parte de la derecha con Acción Nacional, el Concentro y Morena, con la parte de una izquierda, pero siempre son drásticos. ¿Cómo llevar a algo así que sí es diferente, como usted lo menciona, pero que no sea tan de impacto para el país? Drástico el modelo neoliberal. Ajá. Ese sí es, no solamente es drástico, sino que es profundamente destructivo. Y yo creo que lo que ocurrió en América del Sur a finales del siglo XX y principios del siglo XXI fue la emergencia de toda una serie de gobiernos de salvación nacional. Ajá. Y yo creo que estamos ante esa disyuntiva. Yo creo que necesitamos un gobierno de salvación nacional. Necesitamos un proyecto, digamos, que nos salve de esta maquinaria de destrucción muy bien aceitada, que es el actual modelo neoliberal. Que dentro de lo que, regresando un poquito al tema de lo que hace poquito lo escuché hablar de Ríos, uh-huh, como una parte de lo que le dejó a usted como legado y de compartirlo con la gente, y de esta parte de las lecciones, de activar a la gente, ¿es parte de esto de lo que le decía Ríos? Sí, claro. Mira, yo estoy convencido de que en América Latina o en el mundo, digamos, una de las tradiciones, digamos, importantes que han logrado elevar el nivel de lectura de las gentes es la tradición de la propaganda, los ejercicios didácticos de divulgación. Y Ríos es el campeón en ese terreno, sí, no solamente con los supermachos, sino con sus libros para principiantes, sí, claro, ¿no? Que lo que hacía era que agarraba un tema complejo y lo hacía asequible al lector común y corriente, daba un servicio. Yo empecé a leer por culpa de Ríos. Entonces es algo que pues nunca le perdoné, ¿no? Es decir, esas cosas se agradecen toda la vida, ¿no? Y yo creo que él logró una cosa que es muy poco común, que es que inventó un género. El género de la historieta de divulgación es un género que en México tiene muchos lectores, que tiene muy buen mercado y que ha dejado escuela. Y la verdad yo creo que esto ha funcionado así porque es útil. Le da a la gente un servicio muy claro. Es decir, tiene un carácter, te digo, didáctico, tiene un carácter además de acercamiento al conocimiento, que es muy importante.
y eso lo necesitamos. Y yo creo que es algo que los medios masivos de comunicación, como por ejemplo AskClick.com, podrían hacer, ¿no? Y podría ser muy eficaz, ¿no? Es decir, vamos a hacer un tutorial sobre tal, un tutorial sobre tal cosa. Cómo explicar de repente cómo está funcionando la economía mexicana, cómo explicar, es decir, si lo haces muy didáctico, la gente lo va a ver. Cumpliendo una de las misiones del periodismo, que es también enseñar, ¿no? Por supuesto. Bien, ya por concluir, un mensaje que quiera mandar a nuestros seguidores, pero también a la gente que está al pendiente de usted, que casi no, pero también en la FIL usted tiene mucho rating. No, la gente va a buscarlo cuando sus libros, y son de las salas más llenas, y no me podrá negar eso. Es que somos varios los que estamos ahí, no estoy solo. No, pero bueno, lo único que yo podría sugerirle a la gente es que, bueno, recordarle que la primera forma de organización es el conocimiento. Y hay que buscar el conocimiento, hay que buscar los datos, hay que buscar la información. Y también decirle que, lo único que yo quiero decir es que sí necesitamos un cambio importante. No podemos, lo peor que nos puede pasar es seguir en este camino. Lo peor que nos puede ocurrir es que las cosas no cambien, porque el saqueo a la nación ha sido absolutamente indiscriminado y estamos ya en lógicas de trabajo esclavo. Entonces eso lo tenemos que modificar, y solo lo podremos modificar si lo trabajamos y nos organizamos, y esto solo lo podremos hacer si entendemos cuál es nuestro momento histórico. El momento en el que la gente entiende cuál es su momento histórico, en ese momento deja de ser una víctima de las circunstancias y puede convertirse en un actor del cambio. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y que la gente lea Manual Urgente para construir otro mundo. Bueno, muchísimas gracias. El Fisgón en exclusiva en AskClick.com.